Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del Rey que vino a transformar el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a hacer algo que a primera vista parece muy simple. Vamos a mirar una de las imágenes más familiares del mundo, la escena del nacimiento en Belén. Una imagen que todos queremos conocer, ¿no? Exacto, pero la vamos a ver con otros ojos, a través del lente del libro El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. La propuesta del autor es fascinante. Nos dice que quizás hemos estado mirando la escena, pero perdiéndonos las pistas más importantes. Y esas pistas están escondidas a plena vista en dos detalles, unos pañales y un pesebre. Así que nuestra misión hoy es esa, descifrar por qué estos elementos no son solo decoración, sino el código de acceso a todo el mensaje. Es que es una idea muy potente. Nos obliga a cuestionar esa imagen que hemos visto 1000 veces en tarjetas navideñas, ¿no? Siempre tan idealizada, tan pulida. Totalmente. El texto nos invita a quitarle todo ese barniz y a verla por lo que fue. Una escena cruda, intencionada y, sobre todo, una declaración de principios desde el primer minuto. O sea, no fue un plan B porque no había hotel. Fue el plan A desde la eternidad. Me encanta eso del plan A. A ver, empecemos a desempacar estas pistas. La primera, los pañales. El libro nos da un contexto histórico muy útil. En la cultura judía de la época no eran como los pañales de ahora. Eran tiras de tela largas. Sí, con las que se envolvía firmemente al bebé. Eso, para darle calor, seguridad y para que sus miembros, digamos, crecieran rectos. Un acto de cuidado maternal, universal. Un acto totalmente normal y práctico. Y es justo ahí, en esa normalidad, donde se esconde lo extraordinario. Cualquier madre lo habría hecho. Pero el autor argumenta que, en este nacimiento específico, ese gesto cotidiano se carga de un significado teológico inmenso. Pero, a ver, un momento. Si era una práctica tan común, ¿no es un poco forzado decir que justo en este caso tenía un significado secreto? ¿Qué lo hace diferente aquí? Esa es la pregunta clave. En cualquier otro nacimiento, es simplemente un acto práctico, claro. Pero si partimos de la premisa de quién es este niño, entonces cada gesto se vuelve una declaración. Ah, claro. El autor sostiene que Dios está usando deliberadamente el ritual humano más común para hacer una afirmación fuera de lo común. Esos pañales son el primer sermón, y lo que predican es, este no es un fantasma, no es un ángel disfrazado de bebé, es carne y hueso, tiene temperatura, peso, fragilidad, es uno de ustedes de verdad. O sea, es la prueba física irrefutable de la encarnación. No deja lugar a dudas. Si necesita ser envuelto y protegido como cualquier otro bebé humano, entonces es completamente humano. Y tenía que serlo. La teología reformada, que el libro menciona de pasada, insiste muchísimo en esto. Ajá. Para poder salvar a la humanidad, el Salvador tenía que ser, sin lugar a dudas, uno de nosotros. Tenía que sentir el frío, el hambre, la debilidad y, finalmente, la muerte. Claro. Esos pañales son como el sello de autenticidad de su humanidad. Dios no viene a rescatarnos desde una nave espacial, por así decirlo. Se hace uno de nosotros para sanar el sistema desde adentro. ¡Qué imagen! Cada vuelta de esa tela es un sí rotundo a la condición humana. Entendido. Los pañales establecen esta humanidad radical, vulnerable. Pero esa es solo la mitad de la foto. Porque el verdadero impacto, el que te deja sin aliento, viene cuando nos fijamos en dónde acostaron a este bebé tan humano. Sí. El pesebre lleva esa vulnerabilidad a otro nivel. A un nivel casi impensable, porque una cosa es nacer en una casa humilde, y otra muy distinta es que tu primera cuna sea un comedero de animales. El libro es muy claro al describir la crudeza de la escena, sin nada de ese romanticismo que le hemos añadido después, no. Nada. Un pesebre era un cajón, a menudo tallado en piedra o de madera tosca, donde se echaba el forraje para los bueyes, las ovejas, los burros. Un lugar que olería a animal, a heno húmedo, a tierra. La imagen es brutal. El que es llamado pan de vida, puesto donde comen las bestias.
La verdad es que mi primera reacción al leer esa descripción es de pura lástima. Una familia pobre, sin contactos, con la peor suerte en el peor momento posible. Pero el autor insiste en que no, que estamos mirando la escena mal. Exacto. Que no fue mala suerte. No. Y cambiar esa perspectiva, pasar de verlo como una circunstancia desafortunada a verlo como una elección deliberada, es el centro del argumento. No fue un fracaso en encontrar una habitación, fue el exitoso primer paso de una misión. El libro lo llama el estado de humillación de Cristo. Me parece potentísimo ese concepto. Es que no es algo que le pasa, es algo que Él elige. Es la decisión consciente de despojarse de toda su gloria visible para ocupar voluntariamente el último lugar. Entonces el pesebre es como el kilómetro cero de un camino que ya estaba trazado, un camino que va deliberadamente hacia abajo. Totalmente. Es el punto de partida de una vida que va a estar marcada por el servicio, la obediencia y la identificación con los últimos. Visto así, el pesebre y la cruz son los dos polos del mismo arco de humillación voluntaria. Empieza en un comedero para animales. Y termina en un madero de ejecución para criminales. Exacto. Es una trayectoria de un descenso radical y elegido. Y esa idea, la de que fue elegido, es lo que me pareció más impactante. Porque eso significa que el pesebre no fue un accidente, fue un mensaje. El libro lo conecta directamente con lo que los ángeles les dicen a los pastores. No les dicen simplemente, vayan a buscar al niño. No. Les dan una instrucción muy específica. Una instrucción que es, a la vez, una contraseña. El ángel les dice, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un momento. Entonces, ¿no eran solo indicaciones para llegar? El lugar terrible era la señal en sí misma. Esa es la clave. La pobreza extrema era la clave de reconocimiento. Precisamente. Ahí está la genialidad de la señal. Pensemos en lo improbable que es. Si un ángel hubiera dicho, busquen al nuevo rey, lo encontrarán en un palacio en Jerusalén, habría sido una búsqueda imposible. ¿Cuántos bebés podrían haber nacido en palacios esa noche? Claro, imposible saber cuál. Pero si te dicen, busquen al Salvador del mundo, que acaba de nacer y está acostado en un comedero de animales en Belén, solo puede haber uno. Es tan extraordinariamente fuera de lugar que se convierte en una marca inconfundible, una dirección única en todo el planeta. Es una contraseña divina, entonces. Y no puedes acceder a ella si no estás dispuesto a buscar en el lugar más inverosímil. La combinación de los dos elementos era la prueba. Al final, el libro lo condensa en una idea casi matemática, ¿viste? Por un lado tienes los pañales, que gritan humanidad. Sí. Por otro, el pesebre, que es pura humildad. Y cuando juntas esos dos elementos, lo que obtienes es la revelación. En ese momento, el pesebre deja de ser un simple mueble de granja y se convierte en un púlpito silencioso. Y el sermón es claro desde el primer instante. Este Salvador no viene con el poder, la riqueza o el prestigio que el mundo admira. Viene por otro camino. Además, el autor aporta un dato arqueológico que me dejó pensando. Menciona que muchos pesebres de esa zona y época no eran de madera como los imaginamos. No, para nada. Sino bloques de piedra caliza huecos, duros, fríos, pesados. Objetos de trabajo, sin ninguna concesión a la comodidad. La imagen de un recién nacido sobre una piedra fría, cambia por completo la escena de humilde pero acogedora a algo mucho más áspero. Ese detalle de la piedra es fundamental, porque conecta a Cristo de forma visceral con el mundo de los trabajadores manuales, los campesinos, la gente de la tierra. Claro. La élite de la época, los líderes religiosos, los ricos, no vivía apegada a sus animales. Sus casas estaban claramente separadas de los establos, pero la gente humilde a menudo compartía el mismo espacio con sus animales. Por el calor en invierno, por seguridad. Nacer allí era nacer literalmente entre el pueblo trabajador. Así que el lugar del nacimiento no solo nos habla de pobreza, sino del tipo de personas con las que Dios elige identificarse primero. No es una pobreza genérica, es una pobreza con un rostro y un olor muy específicos. Exacto. Y esto plantea una pregunta radical sobre el carácter de Dios. Él decide entrar en la historia no por las puertas doradas del Templo de Jerusalén, ni por los palacios romanos, No. sino por la puerta trasera de la vida cotidiana. La vida dura, precaria,
Su gracia se manifiesta allí donde la necesidad es más evidente. Es un mensaje de solidaridad total con los olvidados, Con los que no figuran en los censos del poder. con los que viven a la intemperie. Y hablando de los que viven a la intemperie, el libro cierra el capítulo con una imagen que es, bueno, poderosísima. El silencio que reina en ese establo justo antes del gran anuncio. El silencio del título. El silencio del título. Describe la escena. María, agotada pero meditando todo, José, vigilante, perplejo, y el bebé, dormido. Mientras tanto, el resto del mundo sigue su curso. Duerme, comercia, sin tener la menor idea de que el eje de la historia acaba de cambiar para siempre. Es el silencio de la espera cumplida, la calma antes de la irrupción celestial. El autor nos hace sentir que en ese pequeño cuerpo dormido en un comedero están contenidas todas las promesas antiguas. Todas. El pacto con Abraham, las visiones de Daniel, los salmos que hablaban de un rey que sufriría. En ese establo, la historia universal estaba conteniendo la respiración a punto de exhalar. Y es increíble pensar que, en solo unos instantes, esa calma profunda sería rota por una explosión de luz, de música celestial. Y los primeros en recibir la noticia, el estreno mundial de la mejor noticia de la historia, no fueron los teólogos ni los políticos, fueron los pastores. Los invisibles de la sociedad de la época. Exacto. De nuevo, la coherencia del mensaje es absoluta, aplastante. La primera proclamación pública del nacimiento del Mesías no se hace en la corte ni en el Sanedrín. No. Se hace un grupo de trabajadores nocturnos, gente considerada poco fiable, que vivía en los márgenes. Todo encaja a la perfección. Es verdad. El Dios que elige nacer en un pesebre es anunciado primero a los que no tienen un techo fijo. El mensaje, el mensajero y los destinatarios son coherentes. Entonces, después de este recorrido, ¿qué nos llevamos? Creo que para mí lo principal es que ya nunca podré ver un nacimiento como una simple decoración navideña. Imposible. Es mucho más. Es una declaración de intenciones, un manifiesto. Como dice el libro, los pañales y el pesebre son la teología del Evangelio hecha imagen. Dios se hizo carne. Dios eligió la humildad. Dios se hizo accesible. Totalmente. Y nos deja con esta idea de que la verdadera señal de lo divino no hay que buscarla en lo espectacular, en los fuegos artificiales. La señal apunta a lo humilde, a lo pequeño, a lo que el mundo descarta. Qué importante es eso. La grandeza de Dios, según este texto, no se manifiesta en el poder como lo entendemos nosotros, sino en la vulnerabilidad y en el amor que se abaja. Ese sigue siendo el único camino de entrada a su reino. El autor nos deja con una reflexión final que es casi una pregunta directa. Algo para seguir masticando mucho después de que termine esta conversación. La señal para encontrar al rey, pañales y pesebre, humanidad y humildad, sigue siendo la misma hoy. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿sabemos reconocerlo cuando se nos presenta así, de forma humilde? Buena pregunta. ¿O seguimos en el fondo esperando un Mesías de poder, de soluciones mágicas, un Mesías que no tenga que pasar por el pesebre? Es una pregunta que nos obliga a examinar dónde estamos buscando a Dios en nuestra propia vida. En el éxito, en la fuerza, en lo que brilla. O en los lugares inesperados y humildes donde Él prometió estar. Para encontrarlo, parece que la clave sigue siendo la misma que tuvieron los pastores. No se puede llegar erguido. Hay que inclinarse, hay que agacharse para entrar en el establo. Hay que bajar la mirada para encontrarlo en el pesebre. Porque es allí, en la humildad más profunda, donde, paradójicamente, sigue brillando la gloria más alta.
Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Todos conocemos esa imagen, ¿verdad? Un bebé en un pesebre, sus padres, algunos animales, la clásica postal de Navidad. Pero, ¿y si todo eso, cada detalle de esa escena, no fuera un simple accidente? ¿Y si en realidad fuera un mensaje deliberado, una señal celestial escondida a plena vista? Hoy vamos a intentar descifrar su verdadero significado. A ver, tratemos de transportarnos a ese momento. Imaginen el parpadeo de una lamparita de aceite, las sombras moviéndose en las paredes de piedra, María y José, agotados después de todo, simplemente contemplando a su hijo. Piensen en la magnitud de esto. El Dios eterno, ahora un bebé, así de frágil. Hay un misterio increíble en el aire que transforma ese humilde lugar en algo eterno. Viéndolo así, todo parece producto del azar, ¿no es cierto? La falta de espacio, tener que ir a un establo, usar un comedero de animales como cuna. Pero el análisis que revisaremos hoy sugiere algo completamente diferente, que cada detalle fue intencional, cada elemento una pieza clave de una revelación divina. Y es que, aunque la escena nos parezca humilde, incluso hasta miserable, resulta que el cielo la declaró como una señal. Ojo, no un evento desafortunado, sino una clave, una pista diseñada para revelarnos algo muy profundo sobre quién era este niño y cuál era su misión. Estas fueron las instrucciones precisas que el ángel les dio a los pastores. Miren que no les dijo, busquen una estrella brillante, o vayan al palacio. No. La señal era súper específica y la verdad muy terrenal. Tenía dos partes, un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, aquí está el punto crucial. La señal se divide en dos. Por un lado, los pañales, que apuntaban a su humanidad, y por otro, el pesebre, que apuntaba a su humildad. Juntos, estos dos elementos formaban un mensaje codificado para aquellos que supieran interpretarlo. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos con la primera pista, los pañales, unas simples tiritas de tela, ¿qué tanto misterio pueden tener? Bueno, resulta que en esa época, envolver a un bebé en pañales era lo más normal del mundo. Eran tiras largas de tela que se usaban para sujetar bien el cuerpo del recién nacido, para darle seguridad y protección. Era un acto de cuidado completamente común y humano. Pero, en este nacimiento, ese acto tan ordinario se cargó de un significado extraordinario. No se trataba solo de proteger al bebé, no. Se trataba de hacer una declaración teológica fundamental. Y el mensaje aquí es profundísimo. Este niño era 100% humano. No era una aparición, ni un fantasma con forma de bebé. Tenía un cuerpo real, un cuerpo que se podía tocar, que tenía calor, que era frágil. Y esto era esencial, porque para redimir a la humanidad, el Mesías tenía que ser de verdad uno de nosotros. Ahora sí, pasemos a la segunda parte de la señal que es, si cabe, todavía más impactante. El pesebre. Es que el contraste es brutal. A ver, para un rey se espera una cuna de oro, las comodidades de un palacio, honor, ¿cierto? Pues la realidad fue un comedero para animales, un establo frío y una pobreza absoluta. Dios eligió el lugar más improbable, el más antirrey que existe, para depositar al rey del universo. Y esto nos muestra una ironía simbólica que es brillante. Aquel que se llamaría a sí mismo el pan de vida, fue colocado precisamente donde los animales iban a comer. Era prácticamente un sermón completo sin necesidad de palabras. Ese pesebre se convirtió en una especie de púlpito silencioso, y su mensaje era claro. Identificaba a Jesús no con la élite, sino con los marginados, con los pobres. Demostraba que Dios no entra al mundo por las puertas de un templo o un palacio, sino por la de un establo, donde la vida es real y es dura. Y es que estos dos símbolos, los pañales y el pesebre, no son eventos aislados, son en realidad el punto de partida de un camino que iba a definir toda la vida y la misión de Cristo. En teología, a esto se le llama su estado de humillación. Y ojo, que no se malinterprete, no es que perdiera su divinidad, para nada. Significa que de forma voluntaria decidió poner en pausa los privilegios de su gloria para ocupar el lugar más bajo de la existencia humana. Así que, si lo pensamos, el pesebre y la cruz son como los dos extremos de un mismo camino. El pesebre es el comienzo de esta humillación voluntaria y la cruz es su punto culminante. Ambos son parte de la misma increíble historia de servicio y sacrificio. El mensaje de fondo es radical.
Pone de cabeza todas nuestras ideas sobre el poder. Nos dice que la salvación no llega con la fuerza de una espada, sino con la fragilidad de unos pañales, que no se impone desde un trono, sino que se ofrece desde un pesebre. Bueno, ¿y todo esto que pasó hace 2000 años? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo se traduce esta señal antigua a nuestro mundo? Pues el primer paso, me parece, es dejar de ver estos elementos como meros detalles sentimentales. No están ahí para que la escena se vea tierna. Están ahí para proclamar las verdades más profundas del Evangelio. En esencia, esto es lo que el pesebre y los pañales nos gritan a voces, que Dios se hizo de carne y hueso, que Dios se hizo pobre, que Dios se hizo accesible para todos, y que eligió salvarnos no desde una distancia celestial, sino desde dentro de nuestra propia experiencia. La gran paradoja es que la señal de la grandeza divina no fue un despliegue de poder espectacular, sino un acto de humildad radical. La señal apuntaba a la debilidad, a la pobreza, a todo aquello que el mundo normalmente pasa por alto. Y aquí está la conexión con el presente. El camino para encontrar a Dios parece que no ha cambiado. Requiere inclinarse, mirar hacia abajo, buscar en los lugares humildes e inesperados, justo donde el mundo no suele mirar. Es una única señal, una que, después de 2 milenios, sigue predicando exactamente el mismo mensaje revolucionario. Y esto nos deja con una pregunta final, una que no podemos esquivar y que resuena a través de los siglos. ¿Somos capaces de reconocer la grandeza divina cuando se nos presenta de forma humilde? ¿O seguimos esperando un rey que llegue con poder y gloria, sin pasar primero por el pesebre? La señal sigue ahí, esperando una respuesta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hipna Medios.